Seguridad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7:03. Gracias por acompañarnos como cada día en el espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hacer un análisis sobre el proyecto del presupuesto 2023. Para hablar sobre ese tema ya está con nosotros José Luis Magaña, economista de Altavoz. Bienvenido, José Luis. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Kenia, y un gusto estar aquí hablando, saludando a los amigos, amigas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. José Luis, usted ha tenido la oportunidad de ver al menos de manera amplia este proyecto de presupuesto para 2023, que se estima en poco más de 8.900 millones de dólares. En ese primer vistazo que usted le ha dado, ¿se puede ya percibir cuáles son las áreas a las que más se les está dando prioridad y cuáles son aquellas áreas que podrían quedar un poco deficientes por los montos que se le han asignado? Creo que incluso antes de ver el presupuesto, los números como tal, creo que es importante decir algo. Y es que el Ministerio de Hacienda tiene una plataforma que es el portal de transparencia fiscal, donde corresponde que debería estar subiendo la información del presupuesto. El 30 de septiembre, el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa a presentarles el proyecto, entregarles el proyecto de presupuesto 2023 a los diputados y diputadas de la Asamblea. Sin embargo, hasta ahorita, 19 de octubre, a las 7:04 de la mañana, estoy entrando aquí a la página de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda y el proyecto de presupuesto todavía no está disponible para la ciudadanía. Es decir, y ya se reunió la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Entonces ya se está discutiendo un proyecto de presupuesto para el próximo año y el Ministerio de Hacienda todavía no lo pone a disposición para la población, para que podamos conocer qué se está discutiendo ahí. Eso es gravísimo. De hecho, todos los años, a través de este mecanismo del portal de transparencia fiscal, el Ministerio de Hacienda lo había venido subiendo. Incluso con este gobierno, este mismo ministro de Hacienda, ya había venido subiendo esta información a este portal de transparencia fiscal. Sin embargo, en esta ocasión, ya decimos 19 de octubre y todavía no está disponible. Eso es grave porque estamos hablando de impuestos que se están pagando o que se van a pagar, de todos y de todas, que van a salir de nuestra bolsa y que por lo tanto es necesario que cualquiera de nosotros y nosotras pueda entrar, pueda tener disposición a esos datos, saber en qué se pretende usar el dinero para el próximo año. Cuando un niño le pide dinero ahí a la mamá para ir a la tienda, la mamá le pregunta, ¿para qué vas a querer este dinero? ¿Qué vas a comprar? ¿Por qué querés ir a la tienda? ¿Qué vas a comprar con ese dinero? Y yo creo que si el niño le dice, vos dame el dinero y ya vas a ver lo que te traigo, creo que muy poca gente le va a dar el dinero a ese niño. Siempre le preguntamos, pero decime, ¿vas a comprar el pan? ¿Vas a comprar tortillas? ¿Qué vas a comprar con eso? Pues entonces eso está pasando ahorita, ¿no? El gobierno está solicitando fondos para 2023 y cuando le preguntamos que para qué es, oficialmente no hay respuesta, ¿no? El Ministerio de Hacienda todavía no lo tiene disponible. Eso creo que me parece como primer punto que hay que decirlo. Ahora, como ya está en discusión en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, a partir de ahí hemos logrado rascar ahí un par de documentos de lo que se presentó y de lo que están en la mesa de negociación, de diálogo por lo menos, de discusión en la Asamblea. Es un documento, solo para que los amigos, amigas sepan de qué vamos a estar hablando. Es un documento en PDF, es decir, que no se puede editar, ni se puede mover, ni nada, que contiene 1.329 páginas, donde están todos los presupuestos de todas las instituciones públicas
para el 2023. Todavía no lo hemos analizado totalmente, pero ya hay cosas interesantes que pueden ir o que han ido saliendo, de cositas que ya más o menos conocemos y hemos ido a buscar. Esto también en años anteriores, además de este documento en PDF, también se ha podido acceder a la base de datos del presupuesto, que es decir, esta información que está ordenada en tablas y en cuadros que no se pueden mover, pero que también están en formatos como para poderlos trabajar, ¿no? Eso ya desde el año pasado se negó en el Ministerio de Hacienda. Bueno, y ahora del Ministerio de Hacienda no tenemos ni siquiera el PDF, ha sido a partir de rascar en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué podemos ver? Quizás hay cosas interesantes. Estamos hablando de un presupuesto de 8.900 millones de dólares. Eso es un montón de dinero. Yo ni siquiera me imagino cómo se ven 8.900 millones de dólares. No me cabe en la cabeza. Es más que el presupuesto de este año, José Luis. Es más, el presupuesto de este año estaba por los 7.900 millones. O sea, es alrededor de 1.000 millones de dólares más de lo que estaba en el presupuesto de 2022. ¿Sí? De esos 8.900 millones de dólares, la mayor parte, claro, vienen de los impuestos que pagamos. 2.000, casi 3.000 millones de esos 5.000 provienen del IVA, de lo que vamos a estar pagando de IVA el próximo año. Y 2.700 millones provienen del impuesto sobre la renta. O sea, si hacemos la cuenta ahí, ya van más de 5.000 millones de dólares solo de dos impuestos, del IVA y de la renta. Luego, si vamos agregando el resto de los impuestos que están vigentes, llegan a sumar 6.327 millones de dólares. Esos serían los ingresos que tendría el Estado de impuestos, ya decíamos, del IVA, de la renta, de los impuestos cuando se venden, compran casas, impuestos al alcohol, etcétera. En total son 6.327 millones de dólares de impuestos. Pero dijimos que el presupuesto es de 8.900. Sí, ¿de dónde se va a sacar Entonces, lo demás? ¿de dónde viene el resto? Bueno, además de esos 6.300 millones de dólares que provienen de los impuestos, hay otro tipo de ingresos que tendría el Estado, ingresos no tributarios, como eso, por ejemplo, cuando vamos a sacar el pasaporte o cosas así, ¿verdad? Que le pagamos a una institución pública, de ese tipo de cosas están planteando tener 53 millones de dólares de ingresos, otros 5 millones, casi 6 millones de venta de bienes y servicios, ¿verdad? Que eso no es algo que hace el Estado, ¿verdad? Por eso tienen ingresos muy pocos. Algo que sí llama la atención es que están planteando 346 millones de dólares en ingresos financieros. ¿Qué ingresos financieros tiene el Estado? Se pregunta uno. Bueno, ahí son 44 millones de dólares de multas, de lo que está planteando de recaudar por multas, o sea, ingresos que tendría por multas que le pone a gente que declara sus impuestos tarde, o etcétera. Sí. Pero hay otro rubro adentro de esos ingresos financieros que solo se llama otros ingresos no clasificados. Y en esos otros ingresos no clasificados hay 294.9 millones, casi 300 millones de dólares. Y en estos otros ingresos no clasificados es eso, a saber, son ingresos no clasificados. Entonces no se puede saber exactamente de dónde están planteando esos otros ingresos, que son casi 300 millones de dólares. Y luego viene todo el tema de deuda, que lo que está reflejado en el presupuesto son 1.914 millones de dólares
de ingresos por deudas. Ahí estamos hablando de deudas que ya están aprobadas y de deuda que estarían buscando que se apruebe, nueva deuda que se apruebe. Serían, a ver, y aquí comenzamos a ver un par de cosas que no terminan de cuadrar entre lo que dice el proyecto de presupuesto, lo que está discutiéndose, una solicitud que hizo el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa para financiar este presupuesto y lo que dice el Ministerio de Hacienda. Ahí hay tres versiones que no terminan de cuadrar. ¿Por qué? Porque aquí en el documento de presupuesto dice que están buscando 472 millones de dólares, que no tienen todavía cómo financiarlos y que solicitan a la Asamblea Legislativa que les apruebe la autorización para buscar, ¿vea? ¿De dónde van a pedir prestado esos 427? Esa es la brecha. En teoría, según el documento del presupuesto, esa es la brecha no financiada, porque luego hay otros 1.400 millones, 1.441 millones de dólares, que esos ya son préstamos que ya están aprobados. ¿Sí? Ahora, entonces dicen, hay 427 millones de dólares que no tenemos todavía de dónde sacarlos. Eso dice el presupuesto. Pero, un par de días después de haber presentado este proyecto, el Ministerio de Hacienda mandó una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le autoricen la emisión de nueva deuda por 1.139 millones de dólares. Entonces, aquí ya comienzan a chocar las versiones, ¿no? ¿Por qué el presupuesto dice que lo que hace falta son 472 millones, pero el Ministerio de Hacienda solicita 1.139, ¿no? Luego sale el ministro de Hacienda diciendo que han solicitado 1.139 millones de dólares porque ahí están incluidos los 427, que es lo que dice el presupuesto, más 663 millones de dólares para pagar una deuda en enero del próximo año, los famosos bonos que se vencen en enero. Pero que esos ya tienen de dónde pagarlos, ya lo tienen financiado. A ver, pero entonces, ¿por qué está solicitando a la Asamblea Legislativa que le autoricen esa nueva deuda? ¿No? Si el ministro de Hacienda dice que eso ya está financiado, se debería de hacer un documento aparte, una solicitud aparte, especificando que están buscando esos 667 millones de estas y estas fuentes. Porque en lo que dice el Ministerio de Hacienda, la solicitud que le mandó es: quiero que me autoricen o que me den permiso de que vaya a buscar estos 1.139, que incluyen las dos cosas, la brecha del presupuesto y lo de los bonos. Pero si el ministro de Hacienda dice que eso ya lo tenían, que ese dinero ya lo tienen, no tendrían por qué pedirle a la Asamblea Legislativa armarlo en un solo paquete. Un poco confuso eso. Entonces ahí hay algo que no cuadra. Sí. Pero en total, si sumamos todo, estaríamos hablando que de deuda serían alrededor de 2.500 millones de dólares que se ejecutarían solo en el 2023. Es muchísimo dinero, José Luis. Estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de cantidades fuertes de dinero. Sí. Ya entrándonos, José Luis, en lo que a la gente le interesa muchísimo son también estos programas sociales, ¿verdad?, que van a la gente. De ahí pues la gente puede beneficiarse muchísimo. Conocemos algunos programas sociales, otros que ya no están, pero ¿será que se refleja eso en este proyecto de presupuesto? Si es que se le sigue apostando en este presupuesto 2023 a programas sociales, y a cuáles programas sociales se les está dando prioridad. A ver, está habiendo una reestructuración de los programas sociales y eso se ve reflejado en el presupuesto. Por ejemplo, en educación, como está ahora, se ha creado el programa Mi Nueva Escuela.
Entonces, dentro de ese programa Mi Nueva Escuela se han incluido algunos de los programas sociales que antes eran parte de una línea que se llamaba Proyectos Sociales de Educación. Y ahí ha habido una reestructuración. En ese cambio, aprovechando ese cambio, ha habido una reestructuración de programas. Por ejemplo, en términos de educación estaba, bueno, el de paquetes escolares, paquetes de útiles y uniformes escolares, que en teoría en monto, por lo menos en monto, se mantiene. Luego está el programa de Mi Nueva Escuela, de alimentación escolar. El vaso de leche. Eran dos programas, el vaso de leche y el de alimentación escolar. Juntos sumaban $22 millones. Estos dos programas sí se eliminan de esa parte que era programas sociales del ministerio y pasan a ser parte del programa Mi Nueva Escuela. Y en vez de ser dos programas, se convierten en uno solo, que es el programa de atención a la alimentación y nutrición escolar, que presupuestariamente tiene el mismo monto, $22 millones, pero cuando vamos a leer la descripción de en qué consiste, hay una diferencia importante. Y es que el programa Vaso de Leche contemplaba un vaso de leche diario, un programa alimenticio diario. Y ahora, en este nuevo programa, en esta reestructuración, lo que dice es un vaso de leche 2 veces por semana, ¿no? Entonces ahí, a pesar que no hay un recorte en términos de presupuesto, porque el monto es el mismo, de $22 millones, sí hay un recorte en la prestación, pues. Ya no sería algo diario, sino ya oficialmente solamente 2 veces por semana. Entonces, ahí ya podemos ir viendo algunos de esos elementos. Sí. El programa que tiene que ver y está relacionado con la ayuda a agricultores, José Luis, ¿también se puede ver montos? En el Ministerio de Agricultura y Ganadería hay algunos elementos bien interesantes. Hay una cosa que me llama sobre todo la atención, y es que el programa de paquetes agrícolas, ¿sí? Ese que ya tiene ratos, ¿sí? Para este año, para 2022, estaban incluidos en el presupuesto $19 millones, ¿sí? Según lo que hemos conversado, ayer lo conversábamos anoche con gente de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, esos paquetes alcanzaban alrededor como 330 y tantos. Esos $19 millones entonces no alcanzaban para la totalidad de paquetes, para la totalidad del programa. Y de hecho, presupuestariamente se nota. Ya en el año, en ejecución, por lo menos hasta agosto de 2022, se le han tenido que agregar otros $40 millones al programa. ¿Sí? O sea, tenía 19 y se le han agregado otros 40 millones para poder completar el presupuesto, el monto para de verdad poder ejecutar con los paquetes a productores y productoras. Estamos hablando entonces que son casi $60 millones que se han necesitado para el programa de paquetes agrícolas. Pero para el presupuesto de 2023, lo que está en el presupuesto son otra vez los $19 millones que estaban en el presupuesto de este año. ¿Es una reducción entonces? Una de dos. O sea, porque lo que están diciendo es que se va a reducir el número de participantes del programa, o han vuelto a poner la cifra de este año para que el monto no suba, y ya en el transcurso del año van a volver a intentar ver de dónde sacar dinero a última hora, ¿no? O sea, solo para mantener montos del presupuesto más bajos de lo que de verdad necesitan, ¿no? Porque si ya saben que solo para este año se han necesitado $60 millones para ejecutar a totalidad del programa, ¿por qué ponerle solo 19 millones al año siguiente? ¿No? O sea, ahí estamos viendo entonces, o está siendo un presupuesto engañoso,
¿no? Porque están poniendo esos montos ahorita, pero sabiendo que en el 2023 van a tener que salir a buscar más dinero para terminar de pagarlo, y solo ponen ese monto para que el presupuesto salga más bajo, o significará recortes en el programa, porque el precio de los paquetes agrícolas no es que esté bajando. Todo lo contrario, hay aumento. Y le preguntaba esto, José Luis, porque según este documento del proyecto del presupuesto, dice que uno de los objetivos es contener los impactos, ¿verdad?, que se han producido por el incremento de los combustibles y el incremento de los alimentos. Entonces se piensa que va a haber una prioridad, ¿verdad?, en esa parte de alimentación, de agricultura, de ayudar a los pequeños productores. De hecho, así se plantea, ¿verdad?, el proyecto, de que la apuesta también es a esto, a reducir esos impactos que dejó el COVID-19, pero también estos incrementos de precio, y como sabemos la canasta básica está aumentando, ¿verdad?, cada vez más. Aparte de esto que usted ya nos mencionó, que tiene que ver con la agricultura, ¿hay otro rubro en el que se pueda percibir que sí efectivamente se le va a dar prioridad a ayudar a estos sectores que han resultado dañados, ya sea por la pandemia o ahorita con este aumento de precios, agricultores, por ejemplo, a partir de estos fenómenos naturales? Bueno, anoche mismo la ministra de Economía junto con el ministro de Hacienda presentaron un par de propuestas, un par de reformas, pero para el presupuesto 2022, ¿no?, para este año, sobre el tema de la tormenta Julia. Todavía no se tienen los datos de qué es lo que se están presentando y cómo sería, pero para el presupuesto 2023 no están contempladas medidas tampoco. Y de hecho, si nos vamos a ver otra vez, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, el Observatorio de Amenazas Naturales ha tenido también un recorte, ¿sí? Es decir, no se le está apostando a esto que tanto hablan los expertos de la prevención, la mitigación de desastres, que siempre han sido montos bastante bajos y que dependen en su mayoría del Ministerio de Gobernación. Bueno, Protección Civil, de hecho, que ese sí depende directamente del Ministerio de Gobernación, tiene un presupuesto tendría un presupuesto para 2023 de $2.7 millones. Eso, ¿cómo es con respecto a este año? Es el mismo. Es exactamente el mismo presupuesto que se le aprobó a Protección Civil este año, $2.7 millones. Y aquí pasa algo parecido al tema de los paquetes, porque a Protección Civil se le habían asignado $2.7 millones, pero ya sabemos el alto grado de vulnerabilidad que tiene el país, y en el camino se le han agregado otros $7 millones a Protección Civil. Estamos hablando que tiene un poco menos de 10 millones, ¿no?, por las cuales. Entonces, otra vez lo mismo que pasa en los paquetes. Si sabes que el presupuesto para Protección Civil que has necesitado este año ronda los $10 millones, ¿por qué le pones 2.7 millones para el próximo año? ¿No? Otra vez, o estás buscando mantener montos bajos, presentar un presupuesto con montos bajos para hablar de la brecha presupuestaria y no pedir tanto dinero a la hora de la discusión del presupuesto. Porque eso es lo que se está justificando también en el proyecto, de que la brecha es menos, ¿verdad? Sí, por eso digo, salen muchas declaraciones del ministro de Hacienda diciendo que hoy se ha disminuido la brecha presupuestaria. Sí, pero lo que vemos es que muchas instituciones, muchas líneas presupuestarias tienen presupuestos que sabemos que no les alcanzan, y que el mismo ministro de Hacienda sabe que no les alcanzan. Ya, el tema de los paquetes, solo para este año ya se han necesitado $60 millones, pero para el otro le han puesto 19. A Protección Civil, para este año, le tuvieron que buscar 7.7 millones extras, pero para el próximo año solo le ponen 2.7 millones. ¿No? Entonces son montos que las instituciones saben que no son suficientes para cubrir sus necesidades y se mantienen. Entonces eso quizás va por ese lado.
de mantener un discurso de no aumentar el gasto, pero que luego, cuando ya se haya aprobado el presupuesto y ya en el camino, en el 2023, se van agregando nuevos fondos a través de préstamos, a través de deuda de corto plazo que se vaya emitiendo. Pero entonces, José Luis, no estamos partiendo de un presupuesto real. Pues parecería, según los datos por lo menos lo que nos están diciendo es que en varios casos se están poniendo montos que de entrada se sabe que no van a alcanzar para cubrir lo que en teoría deberían de cubrir. Bueno, y ese proyecto también, lo dice el documento, ¿verdad? Es basado en proyecciones, ¿verdad? Entiendo que un crecimiento de 2.2%, ¿verdad? Que recordemos que antes decían que era más el crecimiento, en ese proyecto lo han dejado así. Pero basado en esas proyecciones y tomando en cuenta, José Luis, la deuda que también tiene el gobierno, y usted hacía mención, ¿verdad?, cuánto dinero también se va a destinar para esa deuda. Entonces habría que ver ese punto también, si es que esta proyección que se hace para este proyecto de presupuesto realmente es real, ¿verdad?, tomando en cuenta las deudas del país. Pero vamos a dejar ese punto para cuando regresemos de nuestra pausa. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Ay, necesito tener mejores ingresos. Rebe, ¿y ya probaste capacitarte? No he encontrado un curso para lo que quiero hacer. ¿Y ya viste en Insaforp? Es cierto, ellos tienen todo tipo de cursos. Sí, y son sin costo para el participante, y los podés tomar en línea o presenciales. Y si te interesa, ofrecen carreras técnicas. Rebe. Salud, hablamos luego, voy a ver los cursos. Encuentra en insafor.org.sb y en capacítateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy. Porque aprender te abre puertas. Insafor, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insafor.org.sb y capacítateparaelempleo.org y descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 31 minutos. Continuamos con el espacio de la entrevista. Esta mañana nos acompaña José Luis Magaña, economista de Altavoces, y estamos hablando sobre el proyecto del presupuesto 2023. Si usted quiere participar, puede hacerlo en este momento, marcando nuestros números de teléfono 2275-9501, 2275-9502, o nuestro número de WhatsApp, que siempre está disponible para ustedes, 7571-2779. Recuerda que estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook. Si gusta, también ahí puede dejarnos sus comentarios o si tiene preguntas. Nos llegan algunos mensajes. José Luis dice: buenos días. El vaso de leche en Sensuntepeque, al menos desde la pandemia o quizá un poco antes, no se ha entregado. Otro mensaje dice: si Arena y el FMLN devuelven lo robado, no sería necesario préstamos. Solo Sánchez Serén dice: se llevó 183 a Nicaragua, más 351 de Mauricio Funes, sumen. Un mensaje más: Democracia El Salvador, buenos días, YSUCA.
El gobierno básicamente estafa a la población, mintiendo que son eficientes, que les alcanza, pero endeudan más a la población por décadas por malgastar fondos. Si no me apego a un presupuesto, debiera ser por una emergencia, no por planear mal. Es parte de los mensajes que nos llegan hasta este momento. Le voy a dar la palabra a José Luis mientras nos llegan más participaciones. Volvemos con la pregunta que dejamos planteada. Ahí hay varios elementos interesantes, y es que justamente quizás esta primera parte a veces puede sonar bien enredada, ¿verdad? Por todo el montón de números, que no sé cuántos millones, y que si esta línea, y que se crea aquello y no sé qué, pero al final de cuentas es lo que nos dice el amigo, lo que vamos a ver o lo que nos permite ver estos números del presupuesto al final de cuentas es si los niños van a tener y las niñas van a tener ese vaso de leche o no, la capacidad que puede tener el gobierno para atender el tema de las escuelas, para los centros de salud. Solamente para este año, hasta agosto por lo menos, que es el último dato disponible, ya se le habían recortado 86 millones de dólares a la educación básica y se le han recortado 45 millones de dólares a los hospitales nacionales y otros 42 millones de dólares a la atención del Instituto de Veteranos y Excombatientes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando estamos hablando de prioridad, de todos estos millones y no sé cuánto, y que si sube, baja, que se creó esto y se eliminó aquello, no sé, al final de lo que estamos hablando es de la capacidad que puede tener el Estado para garantizar derechos de la población, para velar porque la población tenga alimentación adecuada, acceso a la salud, acceso a la educación digna, pues. Eso me parece bien importante, y muchas gracias al amigo por traerlo a la mesa. Vea que estos no son números simplemente hablando de, sobre todo cuando hablamos de esto de no sé cuántos millones de dólares, y que es tan difícil de dimensionar que nos parece algo bien lejano, pero es al final de cuentas esas realidades. También el comentario que hacía el amigo, que decía si se suma lo robado entre ENA y el femenino. A ver, los montos, incluso porque da montos, ¿no? 148 millones de Sánchez Serén, 350 millones de Mauricio Funes. Esos de hecho son los montos que la Fiscalía General maneja como lo que, bueno, no solo la Fiscalía General, es el monto que refleja el presupuesto de la partida 54315, que es el de gastos reservados, lo que comúnmente llamamos como partida secreta, que de hecho ese fue el monto ejecutado por Mauricio Funes, 350 millones de dólares, y la partida secreta de Sánchez Serén de 160 y un poco más millones de dólares. En el gobierno de Nayib Bukele hay una partida secreta que no es esa, es FOPROMID, el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, que se comenzó a utilizar en el marco de la pandemia, pero que, ¿por qué le digo que es una partida secreta? Porque es un fondo particular que el ministerio lo puede, o los ministerios los pueden ejecutar a discreción, siempre y cuando se ejecute en el marco de una emergencia, ¿no? Y todo lo que se gaste a través de FOPROMID no pasa por los controles de la LACAP, no pasa por licitaciones y todo el proceso de publicar y las contrataciones y los resultados, etcétera. Entonces no se le puede dar del todo seguimiento. La ley de FOPROMID lo que establece es que una vez pasada la emergencia, las instituciones que hicieron uso de FOPROMID tienen que dar un informe de cómo se ejecutó. El último informe que hay de FOPROMID es del 31 de mayo del 2020. Y para ese momento ese informe da cuenta de 554 millones de dólares. Si nos vamos a ver los datos del propio Ministerio de Hacienda, se ejecutaron al final un poco más de 600 millones en esa partida, en FOPROMID. Eso en 2020. En el 2021, otra vez, si nos vamos a ver los datos del Ministerio de Hacienda, se han ejecutado 340 millones de dólares a través de FOPROMID. Y para el 2021,
de esos 340 millones de dólares, no ha habido ningún informe. O sea, en 2020, por lo menos hubo un informe parcial, vea, quedó una colita ahí de 116 millones, vea, una colita no tan chiquita, de 116 millones, pero por lo menos había un primer informe. Para 2021 no hubo ningún informe de cómo se ejecutaron esos 340 millones de dólares. Y 340 millones de dólares que no pasaron por todos los controles de la LACAP y de contrataciones, etcétera, y que no les podemos dar seguimiento de cómo se han ejecutado. Y para 2022 también ya llevan cerca de 200 millones de dólares ejecutados a través de este fondo. Entonces, esta nueva partida secreta del gobierno de Nayib Bukele ya lleva ejecutados por lo menos 500 millones de dólares, ¿no? Que no les podemos dar seguimiento, que no han pasado gastos por controles de transparencia ni por la LACAP, que no sabemos cómo se han gastado, en qué para qué se han usado, a quién se le han dado, ¿verdad? Porque si se han comprado cosas, a quién se las han comprado, a qué precio se han comprado. Entonces, creo que también esto del manejo de los usos, porque el amigo habla del uso discrecional de fondos a través de la partida secreta, pues eso se sigue dando, ya no por la misma partida, sino que ahora por esta otra que se llama FOPROMID. Dice un mensaje más, buenos días, en la unidad de salud de Santa Tecla no hay medicinas contra la hipertensión desde hace más de 2 meses. Es mentira que las farmacias están abastecidas. Otro mensaje, ¿cuánto se ha malgastado para el proyecto del Bitcoin? La fiesta, los invitados, los cajeros, la asesoría, dice que ahora falta en el presupuesto. Y los fondos del FODES no alcanza cuando se roba. La excusa de los gobiernos anteriores ya no vale para nuevos presupuestos, ya que ya se planificó el pago de deuda en partida aparte. Es otro mensaje que nos dicen y bueno, hacen énfasis en cómo se ha utilizado dinero para otros rubros, por ejemplo el Bitcoin. Sí, es que eso es algo bien interesante de poder evaluar los presupuestos públicos. Lo decíamos al inicio, ¿no? Que es ahí donde vemos clarito las prioridades. Yo te puedo decir que mi prioridad es comprarme una casa, no sé. Pues sí, pero si me ves gastándome el dinero en otras cosas, en salir a comer, en ropa, pues entonces quizás, aunque nunca va a tener la casa. Aunque yo diga mucho que quiero la casa, si no dedico dinero a eso, no la voy a tener. Pues igual pasa con el gobierno. Por mucho que algún funcionario diga, mi prioridad es esta, es educación, es salud, es etcétera, pues sí, si no hay dinero para eso, es muy difícil que pase. Y es que ahí en el presupuesto es donde vemos exactamente las prioridades de los gobiernos. Ya decíamos, a agosto de este año, los recortes que han habido, 86 millones de dólares en educación básica, 95 millones de dólares a los hospitales nacionales, los 40 millones de dólares al Instituto de Veteranos y Excombatientes. Han habido recortes también a la atención primaria de salud. Ya lo que decía de que no hay medicinas en las unidades de salud, justamente se le ha ido recortando presupuesto a esta parte de la atención primaria de la salud. Y si nos vamos a ver por el otro lado cuáles están siendo los incrementos, nos vamos a encontrar que el principal incremento, uno de los principales incrementos, otra vez es FOPROMID. Ahí nos aparece, todos los años nos está apareciendo FOPROMID como uno de los principales incrementos, que decíamos es la nueva partida secreta. Luego el otro incremento que ha habido, que de hecho se incrementa porque no existía cuando se aprobó, una partida nueva que se ha creado y este año en el camino, que según el Ministerio de Hacienda se llama el Programa de Combate a los Terroristas, que tiene 72 millones de dólares asignados. Eso es lo que se ha aprobado en el marco del régimen de excepción, ¿no? Y que por lo tanto otra vez no pasa por todos los controles de contrataciones y licitaciones, etcétera. Y de esos 72 millones de dólares para eso que se llama Programa de Combate a Terroristas,
Cuando lo analizamos, lo que encontramos es que son 27 millones de dólares para servicios generales y arrendamientos, así se llama el rubro, y otros 30 millones de dólares para transferencias al sector privado. Ahora, ¿bajo qué criterios se están haciendo esas transferencias? ¿A quiénes? ¿Cómo? Eso no lo sabemos. Y como además es información que está siendo reservada por ser parte del régimen de excepción, pues muy probablemente no vamos a saber cómo se están usando esos fondos. Sí, José Luis, esos 73 millones para este combate a los terroristas, ¿esto no es parte o sí es parte del presupuesto del Ministerio de Seguridad? Sí, forma parte. Sí, se creó una nueva línea presupuestaria adentro del ministerio para atender para eso, que todavía no se sabe muy bien cómo está funcionando, justamente porque no pasa por todos los... En la misma ley, cuando se aprobó el régimen de excepción y se aprobaron estos fondos, se dijo que los gastos que se hacen en este marco no pasan por todos los controles de la LACAP. ¿Qué opina usted de que se le dé, se destine todo este monto, más monto para seguridad, defensa también, ¿verdad? Que es prioridad, y poniéndolo en comparación con esos recortes que usted ya mencionaba, educación y salud, aunque en el proyecto de 2023, y recordamos también el de 2022, siempre se decía que se le estaba dando prioridad a salud y a educación. Lo que pasa es que cuando presentan los presupuestos, de hecho sí, salud y educación tienen incrementos. Se ve que el monto es más alto. Sí, la cosa es que hay que analizar con lupa, pues con zoom. Pues sí, el Ministerio de Educación sube, pero cuando analizas en qué sube, te das cuenta que, por ejemplo, solo subió este año, subió gracias a préstamos. ¿Sí? No es que se dedicaron más fondos del presupuesto general, sino que hubieron más préstamos para el Ministerio de Educación. Parecido pasa en el Ministerio de Salud. No es que el monto que el gobierno destina al presupuesto de salud aumentó, sino que consiguió más préstamos para el Ministerio de Salud. Eso es una cosa. Y la otra es que además, ya en el camino, esos montos se recortan. O sea, se aprueban. O sea, en la discusión del presupuesto, así como el año pasado se decía que la prioridad de educación y salud, y ahora se aprobaron montos fuertes de educación y salud, pero en el camino se le han ido quitando. Y lo mismo estamos viendo ahora, que aparecen montos fuertes en educación y salud, ¿no? Y otra vez, buena parte de esos incrementos tienen que ver con préstamos que vienen del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y habrá que ver si no pasa lo mismo que este año, que a pesar que se aprueben montos altos, en el camino se terminan recortando. ¿Y esos recortes hacia dónde se destinaron? Este año, por ejemplo, si esos han sido los principales incrementos, los principales recortes que han habido, los principales incrementos han tenido que ver con, ya decíamos, con FOPROMID, o sea, se han ido a FOPROMID, 86 millones de dólares, para, el programa especial de combate terrorista, 76.7 millones de dólares, contribuciones a organismos internacionales, donde hay 75 millones de dólares extras. Eso tiene que ver con el pago que ha hecho el Ministerio de Hacienda a este fondo andino, ¿no? El CAF, que ese es como una especie de banco, pero donde el gobierno tiene que dar una cuota, un aporte inicial de 65 millones de dólares. Y en el caso de salud, a una unidad centralizada en la dirección superior que se llama Gestión Técnico-Normativa, donde ahí se le han agregado otros 45 millones de dólares, ¿no? Entonces, para este año, lo que estamos viendo es se le ha recortado allá, y a lo que se le ha alimentado es a dos partidas que no tienen controles de gastos, que no pasan por los controles de gastos,
a las necesidades de financiamiento del gobierno, o sea, a pagar cuotas de membresías para que les den préstamos, y a centralizar la atención, centralizar fondos en decisiones en términos de salud. Sí. José Luis, también hablemos de estas nuevas entidades que han surgido y que por lo tanto necesitan también de un presupuesto para poder funcionar. Tenemos la ASA, por ejemplo, que surge a partir de la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, también Bienestar Animal, la DOM también, que si bien el año pasado en noviembre se le dio un presupuesto, ¿verdad? Este año pues tiene que ser un presupuesto para todo un año, y recordemos que la DOM pues es la que maneja ahora los proyectos que antes lo manejaban las municipalidades. A ver, con respecto a Bienestar Animal, tiene un presupuesto de $5 millones, $5.006.114, que provienen de transferencia directa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cuando nos vamos a ver cómo se distribuyen esos 5 millones, 3 millones van para la dirección y administración del instituto. 3 millones, para lo administrativo. para la parte administrativa, $3 millones, y otros $2 millones para protección y bienestar animal, que según lo que dice el ministerio, lo que dice aquí el propósito en el presupuesto, que serán utilizados para formular y dirigir proyectos específicos para fomentar y promover la aplicación de la Ley Especial de Protección de Bienestar Animal. ¿Ya? Entonces, son $3 millones para dirección y administración y $2 millones para el funcionamiento, básicamente, ya para hacer. Ahora, con respecto a la ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua, ya tiene un presupuesto, tendrá un presupuesto de $17 millones, $17.3 millones, de los que 5.9, casi $6 millones, vienen de transferencia directa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y 11.5 millones provienen de tasas y derechos, o sea, seguramente de la parte de los cánones, ¿verdad? De los cánones de agua que se van a tener que pagar por los usos del agua. Aquí hay algo que queda todavía en duda, o todavía no se sabe, por lo menos aquí no se refleja del todo, y todavía hay que investigar más, porque la ASA nace luego de derogarse el FONAES, el Fondo de Compensación Ambiental. ¿Y qué hace el FONAES? El FONAES se financiaba de fondos que provienen del sector privado en términos de compensación. O sea, por ejemplo, cuando se construye algo y el Ministerio de Medio Ambiente le decía, bueno, empresa, te voy a dar permiso que construyas esto, pero tenés que sembrar tanto, o tenés que hacer tanto. Entonces el FONAES era el que gestionaba ese dinero. Toda esa parte que venía de compensación ambiental entraba al FONAES, y el FONAES es el que ejecutaba esos proyectos ambientales. ¿Cómo se va a manejar ese tema de las compensaciones ahorita? Realmente no queda claro. O sea, si será parte de esos $5.9 millones que le transferirá el Ministerio de Medio Ambiente. Pero ¿cómo lo va a ejecutar la administración de la ASA? Pues, vea, si su tema es el agua, entonces aquí eso todavía no queda del todo claro. Y serían, sí, $11.5 millones que provienen del tema seguramente de cánones, de los cánones por el uso del agua que están en la ley. ¿Cómo se distribuirían esos $17 millones en la ASA? Pues van 5.4 millones para la dirección y administración. Entonces, y ahí se va muy buena parte, son 5.4 millones. Luego, para la gestión integral de los recursos hídricos, así se llama la unidad presupuestaria, gestión integral de los recursos hídricos, tiene asignados $735,000. O sea, ni siquiera $1 millón.
para la parte de dirección y administración hay 5.4 millones de dólares. Pero para la gestión integral del agua solo hay 700,000. No hay ni siquiera 1,000,000. Y luego hay una línea para programas y proyectos de inversión, para infraestructuras. ¿Ya? Esos son 11.2 millones de dólares que estarían disponibles para proyectos de inversión en infraestructura. Lastimosamente no se tiene un detalle de cuáles son esos proyectos de inversión. Aquí el único detalle que dice es programa de proyectos de inversión, programa de preservación del recurso hídrico, generación de energía y protección del medio ambiente a nivel nacional. Es el mayor detalle que viene. Y aquí hay que tener cuidado porque como habla de generación de energía, ¿no? O sea, es interesante que la ASA está hablando de generación de energía cuando tenemos, por ejemplo, en Huizúcar, una empresa que está talando 54 manzanas de árboles, de bosques, de la cordillera del Bálsamo, para instalar paneles solares, ¿no? Y son 54 manzanas de bosque que alimentan el río Huiza, ¿no? O el conflicto que está ahí en Sonsonate, de las represas hidroeléctricas sobre el río Sensunapán, ¿no? Entonces, como la generación de energía eléctrica también ha venido en conflicto con el tema del agua, y sin embargo en la ASA, la línea aquí que se llama generación de energía y protección ambiental. Entonces habrá que ver cómo se compatibiliza eso, sobre todo porque no hay mayor detalle en el presupuesto. Sí. Para la DOM, José Luis, ¿habrá detalles que nos puedan indicar cuánto va a tener disponible esta Dirección de Obras Municipales para los proyectos en todos los municipios del país? La DOM tendría a su disposición un poco más de 300 millones de dólares, ¿no? Ese es el presupuesto que está contemplado para 2023. Y si hacemos la comparación, el FODES decía que la transferencia a las municipalidades tenía que ser el 10% de los ingresos corrientes del Estado. Habíamos hablado al inicio del programa que esos ingresos corrientes, que son los que provienen de impuestos, eran un poco más de 6,000 millones de dólares. Significa que para el 2023 a las alcaldías, según FODES, les deberían de haber correspondido cerca de 600 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto de la DOM es de 300 millones. O sea, ya de por sí la DOM tiene un presupuesto más bajo de lo que a las alcaldías le hubiera correspondido poder ejecutar. Y eso sin hablar del tema de la centralización, ¿verdad? Que al final de cuentas, la DOM es una oficina centralizada en San Salvador, que por muy buena voluntad que pudiera tener la gente que está en la DOM, no puede ver las prioridades y las necesidades de 262 municipios, pues, ¿no? Sobre todo con un presupuesto que sería básicamente la mitad de lo que a las alcaldías les correspondería recibir. Y en el presupuesto de la DOM se detalla, por ejemplo, se puede percibir montos dedicados a construcción y reparación de escuelas, por ejemplo, porque esto se dice que ya lo está ejecutando la DOM. El monto para la infraestructura escolar, de momento, está incluido en el presupuesto del Ministerio de Educación, dentro de la parte del programa de Mi Nueva Escuela, que gran parte viene financiada de proyectos de préstamos externos, que están, según los contratos de préstamos, todos esos montos estarían ejecutados por el Ministerio de Educación, por lo menos hasta ahorita en lo que está en el proyecto de presupuesto para el próximo año. ¿Habría un cambio entonces ahí o así es en este momento en que el monto del Ministerio de Educación lo pasa a la DON y la DON ejecuta? Porque es la que está haciendo ahorita los mejoramientos de diferentes escuelas. Presupuestariamente, ese dinero sigue estando, o la asignación más bien, la asignación presupuestaria sigue estando en el Ministerio de Educación. Ese dinero
presupuestariamente no se le ha transferido a la DOM, sigue siendo del Ministerio de Educación, aunque ya vemos en la práctica cómo se va ejecutando. Sí, bueno, nos quedan ya unos poquitos minutos, José Luis, en estos pocos minutos, bueno, se ve que los presupuestos continúan siendo no participativos, ¿verdad? La gente no participa, los diferentes sectores que deberían estar involucrados en esto siguen estando fuera de ellos. ¿A qué considera usted que no se le da participación a la gente y que se concentra pues allá en el gobierno? 3 cosas. Ese tema no es nuevo. Venimos trabajando desde la sociedad civil, desde organizaciones sociales, por lo menos desde 2015, hablando del tema de la participación de la sociedad en la formulación de los presupuestos. Y eso es algo que venimos señalando desde entonces. Ahora, en estos últimos años sí hemos visto incluso retrocesos. Este año ni siquiera está disponible el documento para que podamos acceder a la información. Hemos tenido que ir a rascar información por otros lados. Pero el Ministerio de Hacienda, a través de sus mecanismos oficiales, no tiene disponible esa información. Ya el año pasado construimos con diferentes comunidades, hicimos todo un proceso de construcción colectiva con organizaciones sociales, con comunidades, con población de pueblos originarios, con mujeres rurales, con juventudes. Y analizamos el proyecto de presupuesto de este año, el 2022. Generamos propuestas de qué cosas se deberían de transformar, de cambiar antes de aprobar ese presupuesto. Y lo fuimos a presentar, a solicitar un espacio en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para presentar todos esos elementos. Y junto con el documento de propuestas, nunca tuvimos respuesta, ni siquiera que nos dijeran que no. Solamente no nos han respondido y ya estamos en la discusión del presupuesto 2023 y todavía no tenemos respuesta de qué pasó con la del 2022. Pero las propuestas ahí les quedaron. Ahí están, si no se retoman, no es porque no las tienen. Claro, es porque claro, ha participado la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros y habernos hablado de este primer vistazo que le ha dado usted al proyecto del presupuesto. No, muchas gracias por la invitación y sí, ahorita todavía estoy terminando de acomodar los ministerios con la información que tenemos y sí, más adelante podemos irlo viendo Así más es, en podemos detalle. hacer otra vez una entrevista para poder ahondar en ese tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio